En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, queridos hermanos, a su programa Abba Padre Internacional en este viernes, todavía dentro del tiempo pascual, todavía con el gozo de Jesús resucitado. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que se manifieste el día de hoy con poder, con gloria y majestad sobre nosotros. Te invito a que abras tu corazón y le digas al Espíritu Santo, lléname, lléname de ti, lléname de tu presencia, de tu santidad, de tu fuerza, de tu amor. Ven, Espíritu Santo, te anhelo, te necesito. Llena mi vida, Espíritu de Dios. Ven y transfórmala. Ven, ven que te anhelo, Espíritu de Dios. Ven, ven que te necesito, Santo Espíritu. Ven, Señor, no tardes más en llenarme, saciarme, transformarme. Ven, Espíritu de Dios. Bendito seas por siempre. Alabado, glorioso, exaltado es por siempre. Gloria a tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 6 versículos del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes y dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Juan, como siempre, dándonos todo el lugar, a toda la composición del lugar. Juan es tan detallista. Nos dice quiénes son los que participan en eso, en qué lugar se encuentran, cuántas personas hay ahí, da detalles del lugar, que hay hierba, que se sientan en ella, cuántos son, 5,000 sin contar mujeres y hombres, el tema de los peces, cuánto eran, 5 panes y 2 peces, en la canasta, 12 canastas llenas de pan que sobraron.
tanto detalle, pero quiero centrarme más en el milagro. Hay algunos pues intérpretes de la Sagrada Escritura que ven este milagro no es un milagro para ellos, sino que es el compartir, que todo el mundo compartió y que por eso sobró, dio de lo que tenía. Pero no, sabemos por lo que hemos estudiado un poco de Sagrada Escritura, sabemos que en el Evangelio de San Juan, los signos que hay, que son pocos, cada signo tiene una intencionalidad, no están puestos porque sí. Cuando estudias el Evangelio de San Juan, cada signo va acompañado de un discurso, hay una intención en el signo. Y este es el caso de este signo. Este signo del capítulo 6, como bien saben, es sobre el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Por eso, este milagro que tiene que ver con el pan es lo que él va a utilizar para referirse a su persona. Lo otro que vemos acá es cómo la gente se quedó en lo material y por eso querían proclamarlo como rey, porque les sació su hambre. Ya Jesús le llamará la atención más adelante. Vienen a mí porque les sacié el hambre, no porque están buscando palabras de vida, no porque están buscando el verdadero pan que sacia, que ha bajado del cielo, que es el mismo Jesús. Y así mismo nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces nos quedamos solamente en lo material del Señor? En los dones del Señor, en los milagros del Señor, en los signos, y no vamos a la persona del Señor, al que da, al que nos da, al que nos ama. ¿Cuántas veces en vez de ese milagro, ese signo que Dios permitió en nuestra vida, llevarnos a conversión, a entregarnos más a Dios, a servirle más, al contrario, nos hace volver a nuestra vida de pecado, a nuestra vida alejada de Dios? Por tanto, que las obras que Dios hace en mi vida tienen que llevarme a yo trascender, a buscar ese reino de Dios, que es Jesús. En Él está la plenitud, en Él está la vida, en Él está la verdad. Todo signo, todo prodigio tiene que llevarme a buscarlo a Él, porque Él es el verdadero pan, el pan verdadero que sacia, que quita el hambre. Su persona, Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, sección del programa Abba Padre. El día pasado empezamos a tratar las vejaciones, los ataques que los demonios realizan contra los seres humanos, ya contra la propia persona. Vimos el primer paso, son las vejaciones. Hoy vamos a tratar ya otro paso que es como un paso más íntimo a la persona, que es lo que se relata en el libro de Job, en el capítulo 2. El demonio, que había ido a la presencia de Yahvé para enredar, para acusar, ya saben ustedes que diablo, significa acusador, separador, el que se entromete entre nosotros y Dios, en nuestra propia vida, con nosotros y nuestras relaciones humanas, con el mundo que Dios nos ha otorgado, se entromete para separarnos de ellos. ¿A cómo? Acusando. Es el que acusa, es el que presenta lo negativo. Por eso al Espíritu Santo, que es lo opuesto, se le llama el Espíritu Santo Paracletos, el defensor, el que nos habla las cosas positivas ante Dios, ¿no? Por eso la Virgen es la esposa del Espíritu Santo, a quien se le pide, te rogamos, Virgen Madre de Dios, que cuando estés en su presencia le hables de nosotros lo bueno. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo, lo contrario, lo que hacen los diablos. Pues
se presenta ante Dios, el demonio, Satanás, y le dice, bueno, sí, en la vez anterior me has permitido que le atacara a Job en su entorno, y no ha blasfemado contra ti, pero déjame que lo toque a él y verás cómo reniega de ti. Entonces Yahvé le dice, de acuerdo, porque es mi siervo y yo confío en él, pero a él no lo toques, le dice en el primer capítulo, y ahora le dice, pero a él no lo mates, le puedes atacar, pero no lo mates a él. Y entonces, pues empezaron a sucederle todo tipo ya de desgracias que ya no son en nuestro entorno, ¿no? El día pasado contaba por lo que me sucedió un día, que una serie de desgracias, o por ejemplo un familiar mío que cada vez que me ayudaba en algo le robaban el bolso, causándole un perjuicio enorme, porque además llevaba la memoria flash para la documentación de sus pacientes, etc. Bueno, en cuanto puso una bolsita de sal exorcizada en su bolso, cesaron ese tipo de vejaciones que son externas. Ahora estamos hablando de influencia u opresión. Se llama influencia, se llama opresión. ¿Por qué? Porque es más íntimo. Es una perturbación sobre el psicosoma que afecta más íntimamente a nuestro cuerpo, a nuestro corazón y a nuestro cuerpo, provocando, por ejemplo, repentinamente e inexplicablemente una secuencia de enfermedades recurrentes. Recuerdo una persona que tenía el récord en la Comunidad de Madrid de ingresos hospitalarios y nunca le encontraban nada. Y se iban pasando el balón unos médicos a otros porque no encontraban absolutamente nada, ¿no? Les parecía completamente inexplicable, ¿no? Bueno, pues eso, enfermedades, dolores que los médicos no aciertan a explicar y que desaparecen con la oración. Pues claro, si una enfermedad tomas una medicación y se mejora, pues es un origen natural. Pero si una enfermedad, como aparece por ejemplo en los evangelios, una mujer encorvada, y dice el evangelista, Jesús le echó al demonio y se curó, se enderezó la encorvada. Era una opresión diabólica. Esa enfermedad tenía un origen espiritual. Hay gente pues que hay una persona, por ejemplo, que de vez en cuando me manda un WhatsApp y me dice, padrecito, rece porque me han ingresado en el hospital y el médico me ha dicho que no tengo absolutamente nada y yo estoy para morirme. Inmediatamente le rezas una oración de sanación, de liberación, y la persona me escribe a continuación, padrecito, ¿ha rezado por mí? Pues estoy estupendamente. Es eso, es una opresión diabólica. Trastornos emocionales incomprensibles. Pues de pronto una persona se le cruzan los cables y deja a su mujer o deja a su marido y a sus hijos. Dice, pero vamos a ver si esta mujer nunca ha sido así. ¿Qué es lo que o este hombre nunca ha sido así? Me recuerdo una vez que me vinieron una señora con sus hijos para que rezara. Y digo, ¿y por qué vienen ustedes? Y dicen, pues porque no tiene explicación que mi marido se haya ido y además con el tipo de persona con el que se ha ido. Y yo digo, ¿y por qué dice eso? Y me enseñó la foto y que ahora una señora nada agraciada, por decirlo de una manera eufemística, ¿no? Era feísima. Y claro, que hubiera dejado a su mujer, que era una mujer muy guapa, muy elegante, y a sus hijos, de los que estaban súper encariñados, no tenía sentido. Y fue rezar. Y entonces, pues volvió en sí, dice, no sé qué me ha pasado. Dijo, no sé qué me ha pasado. Era un amarre. La gente va al brujo para que amarre a una persona, para que su corazón, a fin de que se destruya su matrimonio o a fin de conseguir su favor afectivo. Entonces yo me encuentro muchas veces personas que están con alguien a quien no quieren, te lo dice la familia, es que no la quiere, pero no la puede dejar. ¿Por qué? Pues porque está amarrada. Y hasta que no se rompa, rezando espiritualmente ese amarre, pues otro tipo de opresión. Los fracasos profesionales reiterados y que además no se ve que sea muy explicable porque son personas, dice, vamos a ver, esta persona, ¿por qué tiene estos fracasos? La seleccionan con mucha ilusión y en el último momento todo se quiebra. Y dices, una persona con muy buen expediente, con muy buen currículum profesional, una persona además que no es
el típico empollón que solo sabe de estudios, pero que luego no tiene esa sabiduría de la vida, no sabe tratar a los demás. Entonces la gente dice, este tío no me sirve para mi negocio, no me sirve para mi empresa, ¿no? Yo quiero una persona que sea no solo intelectualmente competente en el plano racional, sino también en el plano emocional, ¿no? Pues no, una persona que cumple las condiciones y que se le malogran las cosas en el último momento. Y es que ha recibido un hechizo, le han hecho un entierro. Utilizan algún objeto del interesado, a veces fotos que han sacado del WhatsApp. Por eso siempre le digo a la gente, no pongas en tu perfil ninguna foto personal cuando estás recibiendo ataques, y mucho menos de tus seres queridos, y menos si son menores. No lo pongas, porque van a utilizar los brujos, los maleficientes, van a utilizar esos objetos, esas fotos, esas pertenencias, para que sea más eficaz el hechizo. Es decir, fracasos profesionales, ruina, miseria. Me escribió una vez una persona pues con una competencia profesional bastante grande, y que de pronto había caído en una ruina total. Dice, es que nadie le encuentra explicación, nadie le encontraba explicación. Fue empezar a rezar y empezaron a suceder una serie de acontecimientos que revirtieron en muy poco tiempo toda esa situación. No era algo normal. O sea, ¿cuándo hay que sospechar? Cuando no es normal. Cuando no es normal, como decía una madre, mire, yo vengo a que usted me ayude porque esto que le ha pasado a mi hija no es normal. Entonces, cuando no es normal, es que puede haber, pues eso, un rechazo, personas que tienen rechazo. En fin, esos problemas que se describen en el capítulo 2 del libro de Job son los que están más en esta línea. Son personas que le han echado un mal de ojos, hechizos de distinto tipo, trabajos, vudús, macumbas, umbandas, entierros, amarres, que se hacen por odio, por envidia, por venganza, y que provocan este tipo de afecciones, ¿no? Entonces, pues hay que saber que todo eso, con la oración, el Señor lo libera, lo sana y nos quita, ¿verdad?, esa opresión, esa angustia, esa influencia diabólica que está destruyendo nuestra vida. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bendecimos el nombre del Señor desde este espacio, tu programa Abba Padre. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, que se mantienen en sintonía con tu programa Abba Padre. En este día damos gracias a Dios por un nuevo día, damos gracias a Dios por su gran amor que se revela hacia cada uno de nosotros. Hoy invito a toda la familia que compone Abba Padre, a todas las personas que están en sintonía con este programa, especialmente a aquellas personas que están en tanta necesidad de Dios. El Señor ha puesto en mi corazón este tema que voy a compartir, que se titula Jesucristo nos revela la misericordia del Padre. Y quiero citar el evangelista San Juan en el capítulo 14, verso 6. Donde el evangelista nos dice, refiriéndose a Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, bendito es el Señor. Esta es la revelación, estas son las características, el mensaje divino que revela Jesús al pueblo judío. Y esta es la promesa del Padre que se nos revela a través de la persona del Hijo. Jesucristo es el rostro de la misericordia que nos revela al Padre. Jesucristo, siendo inocente, Él en su condición divina aceptó pagar el culpo, esa culpabilidad que yacía sobre cada uno de nosotros. Él, siendo inocente, aceptó tomar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Y es por ello, hermano, que vamos a irnos a la historia del plan de la salvación del hombre. Y vamos a citar Génesis en su capítulo 3, versículo 3 al 5, donde nos dice la palabra de Dios. Jesús vence esta gran mentira que anuncia Satanás a la mujer,
vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquen, es pena de muerte. Replicó la serpiente, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe que el día en que ustedes comieran de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Aquí vemos el inicio de cómo Satanás se introduce en la vida del hombre para destruir el plan de Dios. Y aquí podemos ver cómo el enemigo introduce una gran mentira a la mujer, que si desobedeciendo el mandato de Dios, desobedeciendo las palabras de su creador, seduce a la mujer para que comiera de aquel árbol que estaba prohibido comer. Y aquí podemos ver, hermano, una enseñanza trascendental en la vida de salvación del hombre y de la mujer. ¿Por qué Satanás específicamente inicia esta destrucción con la creación del hombre y seduce primero a la mujer? Número 1, la mujer representa un manantial de vida. La mujer es símbolo de vida en la persona de Cristo, porque ella tiene la autoridad divina que Dios la elige para procrear vida por gracia divina de Dios. Y es por ello, hermanos y hermanas, que esta gran mentira donde Satanás introduce el pecado en la vida del hombre a través de aquella seducción. Y aquí vemos cómo en el mismo capítulo 3 del Génesis, pero en el verso 15, cuando después de que Eva había comido del árbol prohibido, seduce a Adán, que también cae en el pecado de la desobediencia. Más adelante podemos ver en este pasaje bíblico que el mismo Dios le dice a la serpiente, pero a ti, refiriéndose al enemigo, una mujer te pisará el talón, refiriéndose que aquel pecado, que aquella caída del hombre no quedaría tirada en el piso, que el plan de Dios, que el propósito de Dios de salvación, de restauración, que ya estaba decretado sobre la vida del hombre, Yahvé Dios iba a continuar con aquel propósito. Y es aquí como vemos el inicio de que Jesucristo se nos revela desde esta palabra profética que anuncia el Padre, que una mujer le pisará el talón a la serpiente. Más adelante podemos ver el cumplimiento de este oráculo de Yahvé en Juan el Evangelista, cuando nos anuncia que nos llegará un Mesías. Y aquel oráculo se cumple cuando el evangelista San Lucas, capítulo 1, en el verso 26, el ángel del Señor se le aparece a la Virgen María y les da el anuncio de la salvación. Más adelante, hermanos, podemos ver cómo el mal es introducido por la desobediencia del hombre. No estaba en el propósito de Dios la introducción del mal, ni el sufrimiento en la vida de la humanidad. Sin embargo, el hombre en su sana libertad toma la decisión y manifiesta acciones y algunas conductas que desagradan y son contrarias al propósito de Dios. Podemos ver más adelante, citando al profeta Jeremías, capítulo 31, versos 31 y 32. El profeta se refiere al pacto de la nueva alianza. Podemos ver que después de la caída de Adán y Eva, el pueblo de Dios viene vagando. El pueblo de Dios camina en un desierto. Está totalmente apartado de la gracia y necesita ser restaurado por Dios. Necesita reconciliarse con su Padre. El pueblo de Israel, en este episodio que nos narra el profeta Jeremías, capítulo 31, verso 31, demanda, exige renovar el pacto de alianza con su Padre. Vamos a leer lo que nos dice este pasaje bíblico.
he aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pactaré una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarles de Egipto, cuando ellos rompieron mi alianza, y yo los hice estrago de mis pies. Oráculo de Yahvé. Sin embargo, hermanos, aquí podemos ver que a raíz del pecado cometido por el pueblo de Israel se rompe esta alianza. Y una vez más, el pueblo de Dios está necesitado de que Dios les envíe una palabra, que Dios les envíe un mensajero que les anuncie la restauración de su pueblo. Y podemos ver que en el trayecto de la salvación del hombre y en toda la historia de la salvación, Dios se revela a la humanidad de una manera específica. Hay 3 momentos en la Biblia donde el poder de Dios, donde la manifestación de Dios es revelada al pueblo de Dios. En una primera etapa, es importante tomar apunte de estos 3 momentos gloriosos donde Dios se exhibe a su pueblo, donde Dios cumple sus palabras de liberación, de sanación, de restauración. La primera etapa, la primera fase en la cual Dios se revela a su pueblo es cuando Dios envía al gran profeta, a Moisés. Esto lo podemos ver en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 9. Aquí podemos ver, una vez que Dios llama a Moisés, cómo Dios exclama a Moisés y le dice: he escuchado el clamor y el sufrimiento de mi pueblo. He escuchado la aflicción. He escuchado cómo sus opresores provocan sufrimiento en mis hijos. Y he bajado para librarles, bendito sea el Señor. Y esta promesa de salvación, de restauración en la persona de Moisés, Yahvé Dios revela su gran misericordia para con la humanidad. El Señor se revela a la humanidad con signos y prodigios portentosos, que a través de su mano poderosa liberta al pueblo de Israel. Y en esta primera fase donde Dios se revela a la humanidad, podemos ver un Dios que perdona, un Dios que no se hace indiferente ante el grito de un pueblo que está siendo oprimido. Y es importante prestar atención a este oráculo que el libro del Éxodo nos revela, bendito es el Señor. Dios está atento al sufrimiento de su pueblo. Dios está ahí, hermano. Lo que pasa es que hay un tiempo que tiene que agotarse. Hay un proceso que tiene que llegar a su etapa final. Israel duró 40 años siendo oprimido por los egipcios. Israel duró todas esas décadas sufriendo, padeciendo, donde no podían disfrutar de sus cosechas, donde sembraban y sus opresores cosechaban. Pero este es el tiempo donde Yahvé Dios le habla a la humanidad, le habla a su pueblo. En esta fase, en esta etapa donde el mundo en su sistema global está siendo amenazado por la pandemia, el pueblo de Dios no puede quedarse rendido. El pueblo de Dios debe permanecer de pie. Revela el mismo libro del Éxodo en el capítulo 15 en adelante, verso 14. Que estando el pueblo de Israel ante la amenaza, al frente la inmensidad de las aguas y la persecución egipcia, 600 jinetes con sus caballos, con todas las armas de los egipcios, estaban en persecución ante el pueblo de Israel. Pero quiero darte una buena noticia, hermano. Cuanto más grande sea la opresión que quiera destruirte, es cuando la mano poderosa de Yahvé viene en nuestro auxilio. Bendito sea el Señor. Porque revela esta misma palabra que Moisés, lleno de Espíritu Santo, le dice al pueblo: mirad bien esto que hoy le persiguen y esto que hoy les quita la paz. Porque esos opresores, esos sus enemigos, nunca más lo volverán a ver en nombre de Yahvé nuestro Dios. Bendito sea su nombre.
Y en esta primera fase de liberación, de restauración, Dios revela un rostro de misericordia para con el pueblo de Israel. Más adelante, en el Nuevo Testamento, se nos manifiesta el cumplimiento de la promesa del ungido, del enviado de Yahvé. El profeta Isaías, en su capítulo 11, nos habla de que del tronco, desde las raíces de Jesús, surgirá un brote y nos dará un Salvador. Se nos anuncia que pronto vendrá un libertador, que nacerá de una virgen, Jesucristo, el cual es el rostro que se nos revela la misericordia de Dios. Podemos ver, hermanos, cómo ante la presencia de Cristo en nuestras vidas, nuestras cadenas de hierro, las ataduras, las tumbas humanas del pecado que nos tienen impedido de gozar, de disfrutar la gloria de Dios, Cristo en su divina misericordia representándonos ante el Padre, utilizando las palabras anunciadas por el evangelista San Juan, capítulo 3, verso 16. Mas yo he enviado a mi Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Bendito es el Señor. Y ese es Cristo Jesús. Él es el enviado, Él es el ungido de Dios. Y en esta segunda fase de liberación, donde Dios revela su rostro de misericordia a la humanidad, Jesucristo se hace hombre. Las promesas dadas en el Antiguo Testamento nos anuncian que nos ha llegado el Mesías. Este hombre nacido de mujer, donde se cumple en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, en el verso 46. Esta palabra dada por el mismo Dios a la serpiente, que a través de esta mujer, de esta virgen, de esta mujer llena de gracia, con su sí le pisó el telón a la serpiente. Con su sí abre las puertas de la redención a la humanidad. Y aquel Jesucristo, Hijo de hombre, lleno de Espíritu Santo por el don divino que se le ha sido concedido, el mismo Dios hecho carne, alabado sea su nombre, se nos manifiesta un libertador, una segunda manifestación portentosa del don divino, de ese gran amor que Dios nos revela. Y podemos ver que así como revela el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 4, Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Él asumió nuestra condición de pecado. Él se rebajó a sí mismo por amor a nosotros. ¿Cuán más grande señal de amor que nos revela Jesucristo, mis hermanos? ¿Acaso podemos nosotros exigir o pedir más de lo que ya se nos ha sido dado? Hermano y hermana, no hay por qué estar cabizbajo. Aún tenemos que mantener nuestras esperanzas. Jesucristo es la segunda manifestación portentosa del Padre. El Padre nos revela a su Hijo y viene a nosotros por amor, por pura misericordia. Nos anuncia San Pablo en Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Dios es rico en misericordia, pero el amor tan grande que nos revela, estando nosotros muertos a causa del pecado, Él tomó nuestros delitos juntamente con Cristo, por pura gracia, para llevarnos a la salvación eterna. Bendito es el Señor. Esta es la condición que Cristo adopta cuando Cristo dice sí al Padre y viene a pagar el precio por nuestros pecados y nos da vida juntamente con Él. Bendito Dios. El Señor quiere recuperar nuestra identidad. Jesucristo se nos revela como el único Hijo de hombre, nacido de mujer, bajo la unción divina del poder de Dios. Porque la sombra del Altísimo es la que se posa en el vientre de la Virgen y Jesucristo se hace hombre. Y en toda la historia de la salvación, específicamente a los 33 años, es que se revela su ministerio público.
Y en esos 3 años de ministerio se nos revela un Mesías lleno de poder, un Mesías sobre el cual el poder de Dios actúa en él, un ungido de Dios que habla con autoridad al pueblo de Dios. Y estas características que lo identificaban a él como Mesías, revelaban al pueblo, y Dios está con él, bendito sea su nombre. Y ese mismo Cristo que nos vivifica junto con el Padre, con su sacrificio en la cruz del Calvario. En este momento, Él quiere recuperar nuestras vidas. Él quiere quitar de nosotros todas las ataduras, todas las herraduras de hierro que nos impiden avanzar. En este momento, por el poder de su sangre preciosa, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor deshace toda cadena en tu vida, hermano y hermana. Se rompen los pactos, se rompen las iniquidades del maligno, cuando en la persona de Eva quiso destruir el plan de Dios en la vida de la humanidad. Hoy el Señor nos recuerda que por su sangre y por sus llagas hemos sido curados y sanados en el nombre de Jesús. Hay un solo sacrificio. Hay un solo Cordero de Dios que fue inmolado. Cristo Jesús el Señor. Él, hermano, está cerca de los que sufren. Él no vino por los que estaban sanos. Él no vino por aquellos que estaban en la sinagoga o por aquellos letrados que conocían la ley. No, hermano. Jesucristo vino por ti y por mí, que somos pecadores. Él vino porque Él, siendo Dios en su gran divinidad, por el amor que el Padre se nos manifiesta en la persona de Cristo, Él vino porque había el Padre como Dios identificado, que por nuestra propia cuenta nosotros no nos íbamos a salvar. Es imposible para el hombre hacer las cosas que agraden a Dios. Con tu fuerza, con nuestras propias capacidades, no podemos abandonar la vida de pecado, el mundo de las ataduras, el mundo de la idolatría, el mundo de la perversión, de la depravación humana. Jesucristo enmudecido en el dolor por la humanidad. Él aceptó pagar la culpa que hoy a nosotros nos trae la paz, hermano. Nos sigue diciendo el libro del Deuteronomio, capítulo 4, en el verso 31. Porque Yahvé tu Dios es rico en misericordia, no te abandonará ni te destruirá. Escucha, hermano, Él olvidará el pacto cuando prometió destruirte, y por amor a su nombre renovará la alianza con el pueblo de Israel. Y esta nueva alianza se nos es concedida en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Jesucristo, hermano, hecho hombre, opta y toma el lugar que nos concede la salvación eterna. Y hoy, por el poder de la palabra de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre, hermanos, creemos que las ataduras del pecado, que todo arrastre ancestral que han detenido el propósito de Dios en tu vida, en este momento el poder divino de Dios te está tocando. Las cadenas de bronce, las cadenas, hermanos, que te impedían avanzar, se convierten en este momento en cadenas de hielo que quedan deshechas por el poder de la sangre de Cristo. No hay poder infernal que pueda impedir que la gloria de Dios se manifieste a favor de su pueblo. La tercera fase donde Dios exhibe su promesa es con la llegada del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 1 y siguiente, donde estando la iglesia primitiva reunida, el Espíritu Santo de Dios se revela a los discípulos. La iglesia nace, una iglesia que se convierte en testigo. Una vez más se nos revela el rostro de la misericordia del Padre. Jesucristo promete en el evangelista San Juan capítulo 14, verso 16. No los dejaré huérfanos. Mi Padre les va a enviar otro protector.
Y esta promesa se cumple en Hechos capítulo 2 con la llegada del Espíritu Santo. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. En este momento, hermano, quiero invitarte a que tú te sigas dejando guiar de este amor inmenso que el Padre nos revela. En este momento, hermano, quiero orar en el nombre poderoso de Jesús por tantas familias que han perdido la esperanza, por lo que están oprimidos, por lo que están presos, por lo que están en cárceles, aquellos que están privados de libertad, para que el poder de la sangre preciosa de Cristo les liberte y rompa sus cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Oh Jesucristo, tú que eres el camino, la verdad y la vida. Mira este pueblo que se postra ante tu presencia. Toca por tu inmenso amor, toca a los que están enfermos. Mira cuántas personas padecen de enfermedades catastróficas. En este momento los que están sufriendo de cáncer, por tu sangre y por tus llagas, tócale Jesús. Deshace por tu palabra, Señor Jesucristo, toda célula cancerosa en la vida de todos aquellos que en este momento por fe y por tu palabra están creyendo en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Sana la tierra, Señor. Ten misericordia de este virus que se propaga día tras día y destruye vidas, destruye tu creación divina. Que tu soplo divino, que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe y que cada día demos testimonio de que la misericordia del Padre está con nosotros y opera a favor de nosotros. Bendito es el Señor. Dios te siga bendiciendo, hermano. Permanece lleno de la presencia de Dios. Te invito a continuar en sintonía con tu programa Abba Padre. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para ti y los tuyos. Se despide de ustedes su hermano Edgar Fernández y nos vemos el lunes si Dios lo permite. Feliz fin de semana.